Vamos al lío, vamos al lío. Vamos a la previa del Gran Premio de Austria. Señores, Gran Premio de Austria este fin de semana se corre en el Red Bull Ring. Circuito en el que se corrió en el pasado y se volvió a correr después tuvo la 1 Ring, se volvió a correr 2016. Desde 2016 estamos aquí en el Red Bull Ring. Y es cierto que ha habido algunos años que se ha corrido doble en estos años locos, ¿no? Del COVID y demás, que no los he tenido en cuenta, pero bueno, ese año ganó Oliveira una carrera y Martín otra. Pero no lo he metido en las estadísticas porque aquí solo estoy cogiendo lo que se reconoce como Gran Premio de Austria, porque el otro es el Gran Premio de Spielberg o no sé, o tiene otro nombre. Entonces yo aquí solo he recogido estadísticas del Gran Premio de Austria, Buenas, David, desde Almería, qué fresquito en Almería ahora, ¿eh? Igual es fresquito que en Cádiz, imagino. Reza con mi rosco MotoGP y es el mayor dominador que he visto en Superbike. Sí, por eso digo que es que eso hay que verlo. Pero bueno, Gran Premio de Austria. Vamos a tener 28 vueltas, un circuito muy corto, con lo cual, además, lo normal es que en los circuitos más cortos las diferencias después, en lo que suele ser clasificación y demás, sean muy cortas, sean mucho más pequeñas que en el resto del circuito. Es más, si aquí llegamos a ver que hay una diferencia en décimas grande entre algunos pilotos, pues significaría que el rendimiento es bastante grande de uno de otro. Ya, pues depende de cómo se vea, pues podríamos decir, bueno, pues es que las motos van muchísimo más. Veremos cuánto sacan. Esto es territorio Ducati totalmente, como he dicho, aunque como he dicho también antes, que no es territorio Ducati hoy día, pero esto siempre ha sido territorio Ducati históricamente, desde el 16. Entonces habría que ver cómo van a estar las Ducati aquí en comparación con el resto, ¿no? Porque sobre todo las GP24, ¿no? Vamos a ver qué diferencias son capaces de sacar al resto. Porque es un circuito muy pequeño. En principio, las diferencias deberían ser mucho más cortas a la hora del time attack. O sea, diferencia, si normalmente un circuito más grande que tuviese una diferencia de 2 décimas, 3 décimas, pues aquí a lo mejor, y son números que estoy totalmente inventando una escala, pero bueno, para que os hagáis una idea, si en otro circuito hubiese una diferencia de 3 décimas, pues aquí a lo mejor sería de 1 o incluso menos, ¿no? Esto se ve además en todas las competiciones que corren en este circuito, que al ser un circuito tan pequeño, las distancias se acortan mucho, el gap entre uno y otro, a una vuelta. Veo pocas curvas de izquierda. Creo que deberíamos correr al revés este año. Spielberg no es velocidad donde. Sí. Efectivamente. Bueno, yo te digo una cosa. Y lo hemos mencionado antes. Llueve este fin de semana. Este no es circuito que yo apueste por Marc. Para mí no es circuito que yo apueste por Marc Márquez, la verdad. Yo he dicho que mi apuesta es Motegi. Pero, si llueve, o sobre todo si hay condiciones tipo clasificación de Jerez, Marc es especialista en eso. En situaciones que son difíciles, complejas y demás, Marc suele sacar bastante petróleo. Entonces veremos. Y tiene pinta que va a ser fin de semana o por lo menos sábado y domingo. Por ahora, el Accurate Weather, dice que el 60% de probabilidad de lluvia, ¿eh? Así que veremos. ¿Quiénes son los pilotos con más victorias? ¿Quiénes son los pilotos con más victorias en el Gran Premio de Austria históricamente? En lo que ha sido llamado como Gran Premio de Austria. Pues los dos que suelen liderar las tablas en casi todo. En mundiales, desde luego. Don Giacomo Agostini y nuestro Ángel Nieto. Los dos con 6 victorias. La última de Nieto en el 83, si no me equivoco, y de Agostini en el 74. Agostini con la 500 y Ángel la 125. Pues los dos con 6 victorias cada uno son los dos pilotos con más victorias en la historia del Gran Premio de Austria. También he mencionado antes, he mencionado que no veo muy favorito a Marc. Es cierto que el tema de la Honda contra las Ducatis y demás, toda la época de Dovizioso, que ha ganado aquí, no sé si son 4 o 5 veces Dovizioso, Gran Premio de Austria, siempre le costó mucho. Veremos ahora con la Ducati, pero no se le daba mal este circuito a Marc. No se le daba mal este circuito, pero veremos. Eso sí, es uno de esos circuitos, y no sé cuáles más habrá, pero es uno de esos circuitos en los que ha corrido y no ha ganado nunca. Fin de semana con lluvia, ¿puede cambiar? Veremos. Pero como digo, los dos pilotos con más victorias en la historia del Gran Premio de Austria, Giacomo Agostini y Don Ángel Nieto.
El 12+1. Vaya fotones, ¿eh? O sea, bueno, hay fotos de esta gente de esta época que son increíbles. Es que parece que son, vamos, están hechos de otra pasta. Esta gente sí que estaba hecha de otra pasta. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el 2023? Pues ocurrió lo siguiente. La pole se lo llevó don Pecco Bagnaia, que como yo estaba mencionando esta semana anterior, para mí en principio es el favorito para el Gran Premio de Austria, Pecco Bagnaia. Por el historial que tiene este Gran Premio, por moto, por estado de forma. Es un circuito que se le da muy bien, pero claro, si te pones a mirar el historial de los últimos años de Bagnaia, es difícil ver un circuito que tú digas, bueno, aquí tiene mal historial. Hay alguno, pero muy poco. Y Austria es un circuito que se le da bien. Así que, ¿podrá repetir victoria de nuevo? Veremos. Pero la pole position se la llevó ayer. O ayer. El año pasado, que diga. Don Pecco Bagnaia. ¿Y cuál fue el podio del año pasado? ¿Os acordáis cuál fue el podio del año pasado? Un podio que creo que es imposible que se repita este año. O sea, yo creo que es imposible. Habrá que soltarse un triple hoy, dice The Jumpman. A lo Carry en la final, que por cierto, Carry en la final se salió. Bueno, es que Carry tiene una muñeca. Honda mete un piloto en el top 10 este finde. ¿Qué piloto? Zarco es el que más posibilidades tiene, ¿no? Normalmente Zarco es el que mejor lo está haciendo por ahora. ¿Ves a una Honda dentro del top 10? Cuidado, pues sería un súper resultado para Honda, En condiciones normales, bueno, eso ya es demasiado tirarse triple. Condiciones normales o que se caigan varios pilotos, pero bueno. Nostalgia total con esas fotos, Serra? Anda que no sería épico no haber ganado nunca y que su primera victoria aquí sería la primera con Ducati. Pues mira, sería uno de esos datos bastante bonitos, Andeca. La verdad es que sí, sería un dato bastante bonito. Pues eso, el año pasado la pole fue para don Pecco Bagnaia y el podio, como digo, es un podio que yo pienso que no se va a repetir este año, que fue Bagnaia ganó, segundo Brad Binder y tercero Bezzecchi, el que no está ni se le espera. Buenas, Gofio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Al final llevando la nueva moto o lleva el Pufo de siempre, o no va a ser otro Pufo. Además, hay lío con Honda con el tema de los motores, por lo visto, porque está llevando como un motor más potente Johan Zarco, o eso dicen, que yo no me informo mucho, la verdad, no os voy a engañar. Por eso digo, si vosotros sabéis exactamente la información, genial, la escribís y perfecto. Pero por lo visto Johan Zarco está llevando como una especificación más avanzada del motor, más potente, pero que por lo visto la entrega de potencia no es tan suave, no es tan fácil de controlar como la anterior, que sí que le gusta en principio más a Luca Marini. Que bueno, Luca Marini después veremos en el reparto de puntos que la verdad que es cierto que lleva una Honda, pero si lo comparas con los demás pilotos de Honda, es un piloto que en las últimas carreras asoma un poquito la patita, pero bueno, lo que llevamos de temporada, la verdad, si lo miras en términos generales, veremos cómo termina la cosa, pero tampoco está haciendo mucho Marini, la verdad, tampoco está haciendo mucho. A Zarco o Nakagami, pero solo si llueve. Y ojito a Miller si llueve, que es una sardinilla. Pues veremos a Miller. Veremos qué es lo que ocurre. Miller no. El tema de clasificar puede que no se le dé mal. Y en esta carrera, al ser más corto el circuito y la distancia que se queden más cortas, no descartemos que sí, que pueda aparecer un Miller de nuevo, ¿no? En Silverstone no lo hizo mal. En cuanto a clasificación. O que veamos a un Brad Binder que ya sabe además lo que es ganar aquí. Que como Gran Premio de Austria como tal, es la única KTM que ha ganado, porque cuando ganó Oliveira tenía otro nombre, tuvo otro nombre, porque fue esto que cuando repitieron, es que no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero bueno. Mira el datito de Gofio, Por cierto, si no seguís el canal de Gofio, meteros que tiene unos análisis técnicos bastante guapos de un tema que yo dije que no iba a hablar más, pero bueno, que si lo queréis ver, si vosotros queréis ver más temas GP23 contra GP24, tiene unos análisis ahí muy guapos, os lo recomiendo. Mira, me parece el mejor en lluvia junto a Mark. A ver, para mí la única opción de que Mark este año pueda dar sorpresita en Austria es el tema de que parece que este fin de semana va a llover. Que además tenéis aquí, mira, la previsión. Austria pasado por agua. El viernes un 41% de probabilidad. Y ya sábado y domingo un 60%,
pero el sábado lluvia dan seguro que va a llover. Dicen, pero y ya el domingo, bueno, nublado, dice, pero con un 60% de probabilidad de lluvia, ¿eh? Cuidado porque son las condiciones perfectas para que aparezca un piloto tipo Mark, Miller, como dice Janman. Lo que, ¿sabes qué pasa? Que Miller lleva tanto tiempo, lleva una temporada tan desaparecido, es que creo que lleva como 41 puntos o una cosa así, ¿eh? O sea, es que es una locura, es que lleva muy pocos puntos Jack Miller, o sea, es que está súper desaparecido. Después me sorprende que él mismo suelte comentarios o críticas a pilotos como Quartararo, cuando dijo, bueno, hay pilotos que renuevan ganando 12 millones, ¿no? Y que tampoco, y la crítica, la pollita que le lanza Quartararo. Quartararo, que por cierto, con una Yamaha está por delante de él en el Mundial ahora mismo. Veremos cuando termine, que lo normal sería que Miller lo pasara, pero ahora mismo está por detrás Jack Miller de Quartararo. Y Quartararo con una Yamaha. Hombre, es que si no hay escapatoria, Gofio, está la cosa jodidísima. Si no hay escapatoria, está la cosa jodidísima. Si llueve va a pasar lo que todos pensamos. Lo que pasa es que nadie se quiere mojar aquí. No, yo lo digo. La portada, ¿cuál es? Lo que pasa es que yo tapo un poco aquí, pero la portada es: viene fin de con lluvia. Cuidado con Mark. Cuidado con Mark. Cuidado con Mark. Igual que dije, mi apuesta es Motegi con Mark, y también añadí, y como llueva, más favorito todavía, cada vez que hay condiciones así, recordemos la pole en Jerez, esas condiciones tan complicadas, son condiciones que le favorecen mucho a Marc Márquez. Condiciones que le favorecen mucho a Marc Márquez. Y son condiciones en las que puede, al final, ese porcentaje, ¿no? Que decimos siempre, ¿no? O bueno, que digo yo siempre, ¿no? Rollo 70 o 65% moto, 30-35% piloto, ¿no? En lo que es el rendimiento final. En carreras de lluvia es cuando ese porcentaje del piloto tiene una incidencia mucho mayor, ¿no? Que cuando es en seco. Y ahí es claro, ahí es cuando sale a relucir mucho, pues, las manos de los pilotos. Hay que ver ahora que llueve, que ya llevamos unos cuantos que dicen que va a llover y luego no llueve. Parece que llevan unos aviones para anular la lluvia. Queremos lluvia, sí, a ver. A mí las carreras con lluvia, a ver, a mí me encanta que haya jaleo, a mí me gusta mucho el caos, ¿no? Las carreras, ¿no? Le da como un aliciente un poco más. Y a mí, por ejemplo, las flag to flag, ¿no? Que tengan que cambiar de moto, que tengan que... A mí eso me encanta, a mí eso me gusta que pase, que haya un poco de jaleo ahí. Con tormenta se puede correr, lo digo por el aparato eléctrico. Pues no tengo ni idea hasta qué punto... O sea, no tengo ni idea hasta qué punto y qué tipo de tormentas serán las que puedan hacer que algún evento se cancele, que no sería raro y hay eventos deportivos que se cancelan por eso. Pero vaya, que no tengo ni idea. Las previsiones de lluvia, hasta que no estén a partir del 80%, no significan nada. Dice Aqualán, que por cierto, discazo de Jethro Tull, para el que no lo conozca. Solo por eso te voy a dar un positivo, Aqualán. Gracias por pasarte por aquí. Se pasa un pedazo de álbum, ¿no? Se pasa por aquí a comentar. Grande. Pues eso. Viene carrera pasada por agua, un circuito en el que desde el 16 hasta el 23, sin contar esas repeticiones de carrera en la que ganó, que no las cuento aquí, Oliveira y Jorge Martín, pero bueno, al final la proporción quedaría igual porque sería para uno y para uno, le sumaríamos uno más. Del 16 al 23, en lo que es Gran Premio de Austria como tal, 7 victorias de Ducati, una de KTM, la de KTM de Brad Binder. Si contamos la repetida, tenemos también a Oliveira dentro de esto, o sea, quedaría un 8-2, ¿no? Realmente, pero como solo cojo lo que se denomina como Gran Premio de Austria, pues es un 7-1 para Ducati. Circuito totalmente Ducati. Es un circuito que a Marc no se le da mal, por ejemplo, pero con la Honda no podía, ¿no? Con el vicioso con la Ducati aquí le ganaba fácilmente. Entonces tenemos que ver qué es lo que ocurre ahora con Marc, ¿no? Con la Ducati en un circuito, como vuelvo a decir, pequeño, en el que las diferencias no suelen ser tan grandes en gap, al ser un circuito tan pequeño. Pues tenemos la previsión esa de lluvia. Entonces digo yo, carrera con lluvia, todo puede pasar. No olvidemos tampoco a Oliveira en lluvia, ¿eh? No olvidemos a Oliveira en lluvia en la Aprilia 2024. No lo olvidemos. Que ya Oliveira tuvo una buena carrera al sprint en Sachsenring. No lo podemos descartar a Oliveira tampoco. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si KTM ha ganado aquí con Oliveira y con Binder, ¿por qué no pensar en Pedro Acosta? Que además, por cierto, os digo, por si no os acordáis, que en este Gran Premio KTM trae updates.
trae también actualizaciones a este Gran Premio que las llevan anunciando tiempo que van a ser aquí en Austria. Así que vamos a ver hasta qué punto esas updates sirven para acercarse un poco más lo que se han ido alejando estas últimas carreras, que se han alejado muchísimo, se han alejado una auténtica barbaridad. Pero parece que, oye, que si consigue dar un poco en el clavo, quizás volvamos a ver a Pedro Acosta ahí arriba luchando, siendo una mosca cojonera, ¿no? Como él dice. Y a Brad Binder quizás también, que además es un circuito que le gusta a Brad Binder. Casa KTM, casa de Red Bull, o sea, traen updates aquí, puede llover, quizás se le ponga todo muy en línea perfecto. Se romperá la racha de Ducati. Se romperá la racha de Ducati.